¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues se van a conocer las listas de las diversas personalidades, diversos personajes, ciudadanos, ciudadanas, quienes estarán buscando un lugar en el Poder Judicial en las próximas elecciones del mes de junio. Por supuesto que uno de los puntos centrales de todo este panorama es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también este nuevo organismo que suplirá al Consejo de la Judicatura, dos de los principales episodios, momentos en los cuales se estará disputando precisamente el acontecer del futuro, dicen algunos de nuestro Poder Judicial. Vamos a hacer esta mesa con tres integrantes que están ya en esas listas, en esos nombres finales, para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está con nosotros, por supuesto, el maestro Federico Anaya, a quien saludo con muchísimo gusto. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Doctor Isaac. Hola. El querido doctor Isaac de Paz, ¿cómo estás, Isaac? ¿Qué tal? Buena tarde a toda la comunidad de tu canal y pues un gustazo saludar al maestro Federico Anaya aquí. Hombre, muchas gracias a ambos. Les comento que tenemos pactado también la participación del maestro César Gutiérrez. Él se integrará posteriormente a esta mesa. Pues miren, yo quiero comenzar con lo siguiente. Sé muy bien que por cuestión de reglas todo eso no se pueden hacer propuestas ni nada por el estilo. Sin embargo, la primera pregunta que yo les haría es la visión que ustedes tienen de lo que debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que debe ser el poder judicial. Y comenzaría contigo, Federico. Bueno, hay cosas que hay que recordar. El actual Poder Judicial no nos satisfacía. Se creó poco a poco un consenso de que teníamos que hacer una reforma. Pero luego se nos olvida que veníamos de lugares todavía peores. Entonces, una cosa que hay que recordar es que este país necesita tener un tribunal constitucional que discuta los grandes temas que tienen que ver con garantías individuales, garantías sociales y derechos humanos, y que los discuta bien en público de la gente, defendiendo eso que es lo más importante de la Constitución. Y yo diría ahí dos cosas. Primera, que nadie en la comunidad de abogados le ha terminado de explicar al público, a la ciudadanía, por qué todos los asuntos, por ejemplo, de derecho civil y propiedad, terminan de repente en la Suprema Corte de Justicia y qué cosa es el amparo en casación y por qué no hay más debates acerca de los derechos sociales y los derechos humanos en el más alto tribunal. Esos son temas que necesitamos discutir. Miguel Isaac, ¿cuál es el punto de partida tuyo? Pues en efecto necesitamos que la Corte, el Tribunal Constitucional que resuelve asuntos de interpretación de las normas constitucionales y los derechos humanos constitucionales e internacionales, se decante más hacia los derechos de salud, la educación, los derechos del trabajo, el ambiente, la vivienda, los grandes derechos del consumidor que cuantitativamente pues, son los más reclamados pues me incluyo, ¿no? Por el público que somos consumidores y los más transgredidos. Entonces, la Corte tiene herramientas ya puestas en la Constitución, ojo, ya están en la ley de amparo las facultades para atraer ciertos amparos y resolverlos a favor de la sociedad. Y el otro aspecto es que la Corte tiene que contribuir a la soberanía energética, a la soberanía alimentaria, a la soberanía de la ciencia nacional. Y hemos visto, y es como decía Férico, que se le reclama a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, que se han decantado por los derechos de las empresas que le disputan al Estado mexicano, pues las concesiones, las posesiones de esos bienes y los servicios que dan. Y hemos visto a la Corte inclinarse a favor del sector corporativo. Entonces, necesitamos retomar el camino de justicia social desde la Suprema Corte. Esa sería mi primera como visión. Una Corte de Justicia Social. ¿Cómo consolidas una corte de justicia social, querido Federico? De entrada, abandonando un poco más la actual corte, empezó el camino, pero dio pasos ahora sí que de bebé.
hay que abandonar el formalismo y hay que escuchar con mayor atención algunos casos. Yo tengo presentísimo cómo durante más de 15 años las comunidades nahuas del norte de Puebla estuvieron litigando en contra de una concesión minera donde no hubo ningún tipo de consulta para preguntarles si querían que hubiera ese tipo de explotación en su territorio. Hicieron todos los esfuerzos, tuvieron mucha suerte, llegaron hasta la corte y cuando finalmente la corte conoce el asunto, tú tienes dos amicus curiae firmados, uno por la Secretaría de Medio Ambiente Federal y otra por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, diciendo no solamente des la razón a estas comunidades, sino también declara que es inconstitucional la ley minera que, como nos decía el doctor Isaac, viene del año 92 y le dio a ese sector corporativo tremendos poderes para que pudieran explotar privadamente los minerales. Bueno, pese a esa recomendación del Poder Ejecutivo en juicio de manera legítima, pese al trabajo de las comunidades, la Corte decidió darle la razón en los amparos, pero no decretar la inconstitucionalidad de algo que es inconstitucional de acuerdo con los tratados internacionales. Pudieron haberlo hecho, no lo hicieron porque preferían proteger el interés corporativo y privado. ¿Qué necesitamos hacer? Hay que cambiar ese criterio, que es una actitud del colectivo de la Corte, diciendo, tengo que poner atención a lo que me están diciendo. Y la otra cosa es, hay que ser muchísimo más generosos al hacer las atracciones. Ya están las facultades de atracción, pero normalmente se atraen cosas que uno no termina de entender por qué, que tienen que ver, otra vez, como dijo el doctor Isaac, con los intereses privados. Y el último detalle que yo recomendaría es imitar en lo que hay que imitar a las Supremas Cortes progresistas, por ejemplo, de la India en los años 70. Facilitar el acceso. Ya vimos que la Corte hoy en día, en medio de la crisis, está dispuesta a aceptar que una queja de carácter administrativo preguntando a un juez quién tiene la jurisdicción sobre un asunto, la aceptan e incluso están dispuestos a dar suspensiones, que es un poco ridículo, como bien estamos viendo que el doctor Isaac reacciona, pero eso lo hacen para ellos mismos y deberían hacerlo para casos donde tengas comunidades agrarias, comunidades campesinas, cooperativas, trabajadores que de pronto ya no tienen otra manera, no tuvieron los abogados para llegar al punto y sin embargo necesitan ser oídos en juicio en el máximo tribunal. Son flexibles solo para algunos, hay que ser flexibles para las masas. ¿Y qué, Isaac? Bueno, esa parte de la justicia social que se puede comenzar a poner verdaderos pilares desde el juicio de amparo es una muy relevante. Quizás el público que nos ve y quienes luego no necesariamente son expertos en derecho, luego no entienden por qué la Corte, como decía Federico, sí toma algunos asuntos, pero son asuntos de los que se tienen muchas expectativas y la sentencia es pírrica, es con efectos muy limitados, cuando también hay herramientas dentro de la ley de amparo, de la propia Constitución, del propio marco internacional de los derechos humanos, para reparar de manera integral las violaciones que se cometen. Es decir, la Corte tiene que ser más innovadora, para bien, ojo, porque también puede innovar, y lo hemos visto, para mal. Tiene que ser más innovadora en crearle o darle un giro más amplio a las reparaciones que se dictan en amparo. Pero la doctrina mexicana de 180 años de la doctrina de amparo ha sido siempre muy conservadora, muy limitada, una doctrina que ciertamente ha favorecido al poder político, no tocando ciertas leyes, pero sí tocando otras. Entonces, necesitamos una corte que, fomentando el diálogo sin invadir las facultades que tienen los poderes en la Constitución, o sea, el legislativo y el ejecutivo, puede generar una sinergia muy positiva. Voy a poner tan solo un ejemplo de lo que ya ha hecho la Corte. En un caso que
uno no hubiera esperado una resolución con efectos amplios. El amparo 9/2018 de las personas que trabajan para el hogar, mayormente son mujeres, se le llamó el amparo de las trabajadoras domésticas, ¿no? Pero bueno, la palabra correcta es las personas que trabajan en el hogar. Era un caso entre una particular, una señora que llevaba 50 años trabajando, demanda a su patrón la incorporación al IMSS y un reconocimiento para su crédito de vivienda. La ley del IMSS se lo negaba. La ley del IMSS decía, no, el trabajo en el hogar no forma parte del régimen obligatorio. La Corte saca una sentencia, gana la mayoría de sus prestaciones, pero esas prestaciones no las gana, porque dice la Corte, oye, pues es que no había una obligación del patrón de registrarte, tendría que reformarse la ley del IMSS. Y la Corte le da una como recomendación u orientación al Poder Legislativo, incluso al Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda, del SAT, y implementan un programa muy innovador para que se les reconozca ya el derecho a las cotizaciones, y a los patrones les facilitan todo un mecanismo para hacer esas pagas de las cotizaciones de sus trabajadoras. Y en año y medio ese programa piloto funcionó súper bien. La verdad es que la sentencia estrictamente no tenía por qué llegar hasta allá, pero fue una sentencia dialógica a favor, obviamente, de un sector desprotegido en alta vulnerabilidad. Mayormente las trabajadoras del hogar son mujeres, en muchos casos no estudiaron ni la secundaria ni la primaria. Y claro, alguien dirá, bueno, la Corte no puede hacer política pública, pero sí puede orientar las políticas públicas a favor de los sectores sociales. Y eso, si quieres, en otro segmento también para que Federico nos comente su experiencia. Tenemos que ser muy cuidadosos también de las facultades que tienen los otros poderes y no estar invadiendo, no estar queriendo legislar o decirle, lo peor del caso, qué tanta deliberación tiene que existir en un congreso. Hay que ser muy cuidadosos de esas líneas, pero pues para eso necesitamos una visión como muy técnica, muy puntual, pero de gran calado social, Jesús. Precisamente, ¿qué te parece, Federico, si vamos de una vez a eso, a ese punto, no invadir las otras funciones, tener cuidado en lo que se está desarrollando? Una de las críticas que se le hizo constantemente a la actual Suprema Corte, sobre todo en este último periodo, fue que invadió las facultades, las funciones del Poder Legislativo. A ver, yo ponía el caso de Tecoltemi y las demás comunidades nahuas peleando contra mineros. De entrada, esos casos fueron milagrosos, textual, sociológicamente milagrosos, porque es tremendamente difícil presentar un amparo. Había organización social, había acompañamiento de abogadas y abogados. La pregunta es, ¿cómo podría mejorar eso? En la maestría de Derechos Humanos de la Autónoma de San Luis Potosí, hubo una experiencia de lo más interesante. Su clínica de Derecho Social Aplicado logró convencer a algunos jueces de distrito, que son parte del Poder Judicial Federal, de empezar a dar sus resoluciones en lenguaje llano, especialmente para menores de edad, adolescentes, que estaban afectados por la sentencia. Pero cuando la clínica y la maestría trataron de meter demandas de amparo en lenguaje llano, fracaso total. Obligaron a que se dijera todo en el más estricto juridiquiñol amparista. La Corte debería facilitar ese tipo de accesos. Recordar que el amparo no tiene ninguna formalidad, que alguien puede ir por la calle, ve un juez de distrito y pedirle el amparo y protección de la justicia de la Unión, en el extremo. Pero hay maneras de facilitar. Y la otra cosa, ¿cómo se organiza el Poder Judicial? La Suprema Corte sigue siendo parte importante del órgano de administración judicial. Bueno, ese órgano de administración judicial va a decir cómo se organizan los juzgados y magistraturas. Y la pregunta fuerte que tenemos hoy en día es, ¿por qué existen jueces y tribunales colegiados especializados en competencia económica, pero no hay jueces especializados en derechos colectivos agrarios o derechos colectivos indígenas que, aparte, tuvieran esta línea de aceptar con lenguaje normal, sin la necesidad de abogados súper especializados, y complementar las cosas para facilitar el acceso a la justicia federal? Ojo,
sí se pueden hacer muchas cosas y eso que acabo de decir, nada invade a los demás, es facilitar el acceso al Poder Judicial. Isaac. Bueno, Federico toca un punto muy relevante que a mí me gustaría abonar. Curiosamente, esos jueces especializados se ordenan jurisdicciones especializadas entre 2014 y 2017. La competencia económica fue uno de ellos, telecomunicaciones, pero también una jurisdicción olvidada que podría dar cauce a lo que estaba diciendo Federico, la jurisdicción ambiental. Resulta que la ley orgánica del Poder Judicial ya está ordenada la creación de tribunales ambientales, pero pregúntenme dónde hay uno. De los 33 circuitos de todo el país, y pregúntenme si hay problemas ambientales, pues claro, aquí saliendo, por ejemplo, en Tijuana, tenemos el río contaminado, el Rosarito, en el noroeste de Sonora, la gente recordará la tragedia, más bien la contaminación, el daño ambiental provocado por Grupo México, de Germán Larrea. Y así, si vemos el mapa, hay una organización que se llama la OCMAL, tiene un mapa de toda la conflictividad ambiental y territorial provocada principalmente por empresas mineras a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Por qué no hay jurisdicción especializada? Entonces, si incluso ya está ordenada su creación, pues porque eso no le interesa a este Poder Judicial, a esta Suprema Corte, al Poder Político de endenantes, dirían en mi pueblo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya están en la ley. Tampoco estamos, por lo menos hablo por mí, no voy a inventar nada nuevo. Eh, ya está ahí, pero sí se requieren decisiones desde ahora el órgano de administración judicial, desde el Pleno de la Suprema Corte, para, como decía Federico, quitarle lo rebuscado al acceso a la justicia, hacerlo sencillo. Y en eso, si me lo permiten, un paréntesis, en eso sí puede la Corte revisar otros modelos de comunicación judicial o de cómo se emiten sus decisiones, porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español le podremos criticar mil cosas, pero sentencias cortas, 17, 18 páginas, 45 páginas. En cambio, la Corte, mamotretos de 350 páginas. ¿Quién va a leer eso? Pues nomás los académicos que estamos aquí en nuestro cubículo, nuestras ratoneras, pues que sí, lo tenemos que hacer pero qué ciudadano va a leer una sentencia de una acción de inconstitucionalidad que tiene 400 páginas? Ah, y aparte luego el amicus curiae, todos los vienen en un anexo aparte. Entonces, necesitamos derribar esos formalismos sin que eso implique, eh, digamos, quitarle derechos a las personas, quitarle derecho de acceso a los recursos. Yo creo que ya tenemos ahí también el mandamiento del artículo 17, párrafo tercero, que dice, a ver, la justicia es más de fondo que de forma. Deben privilegiar la solución del problema y no la tramitología de asuntos. Y en esa parte hace falta muchísima direccionalidad desde el Poder Judicial Federal, desde los asuntos mercantiles, civiles, penales y de todas las naturalezas. Entonces, volviendo al punto inicial, ya hay, digamos, unas bases, solo hay que desarrollarlas y eso sí es una decisión desde la Administración de Justicia, desde el Pleno de la Corte y desde los órganos especializados que ahora van a regir el trabajo del Poder Judicial Federal. Y eso no implica quitarle el carácter técnico o el carácter especializado de la justicia, pero hay que acercarla a la ciudadanía, porque una ciudadanía que no entiende lo que está diciendo un juez en una sentencia, pues va a desconfiar de su poder. Y un órgano jurisdiccional que necesita 100 páginas para resolver un asunto sencillo, bueno, pues también tenemos que ser autocríticos desde dentro, no solo desde la judicatura, ojo, también de la abogacía, también de las fiscalías, las policías, de todos los que formamos parte de la cadena de insumos o de la cadena de producción de la justicia. Entonces, yo creo que eso es lo que requerimos en una nueva corte y, por supuesto, en un nuevo poder judicial. Autocrítica, Federico, dice Isaac. Ha faltado autocrítica del Poder Judicial. Eh,
yo lo pondría en plural, en los poderes judiciales. Uno de los pesos muertos, y me van a perdonar mis amigos que están en el Poder Judicial Federal, que es un peso muerto, es la inmensa cantidad de trabajo que, como están organizadas las cosas hoy en día, los poderes de los estados le pasan al Poder Judicial Federal. Una parte es el horrible amparo casación, que, fíjense, eso es bien fácil de entender y todos los abogados se lo explican más o menos bien a sus clientes. Si el juez de Guanajuato o el juez de Colima no aplicó correctamente el Código Civil o la ley específica del Estado, entonces yo tengo derecho a que vía amparo se revise la aplicación de la ley. Bueno, eso puede ser un abuso, porque yo preferiría que se fortalecieran los tribunales superiores de los estados y tuvieran criterios cada día más serios, profesionalizados en materia penal, por ejemplo, pero también en muchas otras materias, de tal manera que no tengas tantos amparos donde lo que está haciendo la federación, el Poder Judicial Federal, es revisarle la plana a los tribunales de los estados. Y esto sí es un poquito más complicado. Una de las virtudes de haber incluido a los estados en la reforma es que los invitamos a hacer la reforma, pero si tú te fijas, Jesús, nadie ha Ujú. volteado a ver qué tipo de reformas se están haciendo en los estados. Y por cierto, doctor Isaac, me acabo de enterar por una amiga que en Tlaxcala, que es uno de nuestros más chiquitos estados, parece que incluyeron en la reforma estatal a la justicia administrativa. Una amiga le conoce a un magistrado administrativo que con cierta amargura le dijo, pues a nosotros ni nos tocaba, pero ya nos metieron en esta reforma. Yo digo que está muy bien. Yo era de los que decía que había que meter a la justicia administrativa en todo, pero esa soberanía de los estados hay que usarla y estar pendientes de que se hace, porque de otra manera no vamos a salir de perico perro. Vía la revisión de sentencias finales de los estados en materia penal o civil, vamos a seguir teniendo en el Poder Judicial Federal una inmensa cantidad de trabajo que nos distrae de lo primero que estábamos hablando. Ese tema siempre ha estado presente, Isaac, que bien lo señala Federico, la cantidad de trabajo. Recuerdo incluso una declaración que hizo Norma Piña, sí, una figura muy polémica en las últimas fechas, pero que llegó a mencionarlo, que uno de los problemas que había en realidad en México en materia de impartición de justicia tenía que ver con la carga de trabajo y la falta de personal acreditado para hacerlo. ¿Esto qué tanto es real o qué tanto es una mala administración o mala organización en un momento dado? Bueno, en mi experiencia y lo que yo he observado, tiene de todo un poco. Tiene estos cuatro elementos. Eh, lo que menciona Federico es fundamental. Los estados, sus jurisdicciones, las jurisdicciones locales, han sido muy reacias a implementar las nuevas figuras de protección de los derechos humanos. Es decir, voy a poner un caso. El juez familiar sigue aplicando sus reglas muy firmes, muy formales en materia de prueba. Y ya se ha determinado en amparo que en materia de prueba, cuando se trata de cuestiones de menores, por ejemplo, o de alimentos, las reglas deben ser amplias. Los plazos incluso no son aplicables del todo. ¿Por qué? Porque prevalece el interés superior de los menores. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Dicen, no, yo no te acepto esta prueba porque ya está fuera del plazo. Entonces, hay que ir a un amparo indirecto para que el juez me acepte la prueba, porque si no, se me están causando perjuicios irreparables. Y entonces de ese asunto ya se desprende un amparo indirecto que va a dar a los tribunales federales. Entonces, los tribunales federales, dependiendo del circuito, pero los circuitos que más tienen trabajo, como el de Tijuana, o sea, la residencia de Tijuana, eh, andan trayendo al año, el pasado, como unos 3,800, 3,500, 4,000 amparos. Y muchos también, y a eso voy al otro punto, son amparos buscapiés, amparos que de manera pues innecesaria, no voy a decir ilícita, pero sí necesaria, promueven ciertos grupos de abogados. O sea, hay una tarde que un juzgado de distrito puede recibir 300, 400 amparos, demandas, pues. Y esto obviamente va generando un efecto embudo. Ahora, en el Poder Judicial, es verdad que hay cierta falta de personal, pero también a veces reciben
casos que no necesariamente tienen que recibir en amparo. El amparo tiene reglas de procedimiento, de procedencia, para ser exactos, y a veces los juzgados federales reciben amparos pues que no deberían estar ahí. Entonces, se pueden ir aplicando muchísimos controles para que de verdad los juzgados se conviertan o retomen su naturaleza de control constitucional, la Corte de órgano concentrado que resuelva verdaderos problemas y amplios problemas de calado social y constitucional. Y sí, que la justicia local se fortalezca y aplique la jurisprudencia, porque te digo, han sido reacios, ¿no? A aplicar los criterios relevantes de la Corte, incluso de la Corte Interamericana en materia de derechos sociales. Entonces, tenemos que hacer una verdadera revolución del Poder Judicial y de la Suprema Corte, pero de todos los poderes judiciales, no solo del federal, ¿no? Y bueno, ya llegó nuestro estimado César. Aquí lo saludo. César, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy Antes que buenas tardes. nada, saludos a todos. Les ofrezco una disculpa, Jesús, Federico, Isaac. La verdad es que por cuestiones que no tenía previstas, llegué un poco tarde, pero ya estamos aquí con el gusto de platicar con ustedes. No te preocupes, querido. Te voy a hacer la pregunta que trato de englobar lo que ya han aportado los maestros Anaya y de Paz. ¿Cómo acercar el Poder Judicial a la gente? ¿Cómo acercar a la Suprema Corte de Justicia a la gente? ¿Cómo lograr que haya una justicia social como tal desde el poder, uno de los tres poderes de la Unión tan importante como es el Poder Judicial? Yo creo que de entrada, siendo cercanos nosotros a la gente, y a qué es a lo que me refiero. ¿Cuántas personas tienen realmente la posibilidad de poder hablar con un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros la oportunidad de saber que un ministro tiene un día ciudadano como para saber cuál es la problemática de lo que está sucediendo? Incluso explicando también cuáles son las funciones de los ministros, ¿no? Hay que entender que este nuevo sistema y que nos da la posibilidad de acceder a una posibilidad de ser ministro o de ser magistrada o de ser jueza, es gracias a que hay un comité de evaluación, ven que cumplas con los perfiles, con los requisitos legales y que la gente pueda conocer por quién va a votar. Me parece que eso es importante porque ya tienes una primera cercanía con la gente. De entrada, la gente que nos pueda ver a los tres juntos y que podamos platicar, aunque tengamos diferentes espacios y diferentes ideas, me parece que nos une una cuestión que es muy importante y trascendental, que es queremos un cambio de paradigmas en el sistema judicial mexicano. Y me parece que de esa forma podemos entender los cambios que vienen. ¿Por qué? Mucha gente sigue pensando que la Suprema Corte de Justicia va a mandar dentro de todo el Poder Judicial y no es así. Me parece que queda completamente claro que desde el momento en que un juez o una magistrada pues puede ir a elección popular y puede obtener por medio del voto ciudadano ese espacio que anteriormente tenía que ser por medio de una recomendación, pasar un examen y que tuvieras un padrino, ahora ya no va a existir, porque no necesitas que un ministro o una magistrada pues sean tus padrinos para que tú puedas acceder a ser candidato. Yo te puedo asegurar que ni Isaac ni Federico tuvieron padrinos. Ellos llegaron, vieron una convocatoria, dijeron, cumplo con los requisitos, me voy a inscribir, ¿no? Y esa parte me parece que es muy importante porque a mí, en lo personal, que yo, pues obviamente mi área de especialidad es el derecho penal, yo, por ejemplo, como ministro, iría por lo menos una vez cada 15 días a los diferentes centros de readaptación social que hay en este país para revisar exactamente cuáles son las problemáticas que suceden con las personas que se encuentran en proceso o sentenciadas. ¿Por qué? Me parece que necesitamos tener esa proximidad. Me parece que incluso desde que nos tengan que decir su señoría, ¿no? Me parece que ahí ya hay un acto de sumisión por parte de las personas. Y me parece que con que te digan licenciado, no, maestro o doctor, dependiendo la especialidad de cada persona, es más que suficiente. Me parece también que hay un caso bien importante y una estación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Priorizar la justicia sobre la legalidad. Y sé que habrá gente que me va a criticar por eso, pero eso tiene que ver con la justicia social. Llegó un momento en este país en donde no podemos permitir que se sigan cometiendo injusticias en todos los ámbitos que hay en este país, ¿no? Por ejemplo, yo sería de los primeros que incluso pediría que la misma Suprema Corte de Justicia tuviera mayor control sobre los organismos
del fuero de guerra, en este caso sobre los juzgados militares y sobre las salas militares y sobre el Supremo Tribunal Militar. ¿Por qué? Porque la realidad es que si bien la Suprema Corte de Justicia está por encima, la realidad es que ellos se manejan de forma independiente. Y esa parte me parece importante porque, pues, ya que dicen que soy el candidato, ¿no? de las Fuerzas Armadas, no podría yo negar el hecho de que pertenezco a ese gremio, ¿no? Me crié en ese gremio, me preocupo por ese gremio, pero ojalá y fuera yo el candidato a las Fuerzas Armadas por una cuestión muy sencilla. Tenemos cerca de 350,000 elementos que hay en este país y la gran mayoría de ellos son jefes de familia, pues multiplica eso por 4, pues estaríamos hablando casi de 1,400,000 votos que te asegura ser ministro de la Corte en esta elección. Me parece que sí hay temas que todos hemos analizado, que hemos visto y que tienen que ser como que muy claros. Y un ejemplo también es, para que no volvamos a ver situaciones como las que han pasado, en donde hay violaciones a derechos humanos y al debido proceso por parte de elementos militares, tanto hacia civiles como tanto a militares, porque esa es otra parte, a veces la gente confunde. Yo defiendo muchos elementos militares que los han acusado de atrocidades de lesa humanidad. Y cuando tú escuchas eso, no quieres llevar el asunto porque dices, no va con mis convicciones. Pero cuando tú lees el asunto y te das cuenta que a la persona que están enjuiciando no es la que participó en los hechos, sino que porque supuestamente aparece una lista, pero él en la realidad no estuvo, pues obviamente dices, ¿cómo no voy a defender una situación de este estilo, no? Entonces creo que eso para mí sería lo más importante. Y es la parte donde yo creo que si aspiramos a ser ministros y tenemos la oportunidad de serlo, ¿no? Pues obviamente estaremos ahí. Porque aparte, a mí no me gusta andarme cuidando mucho ni nada. Yo te voy a ser muy realista. Yo de las personas por las cuales pienso votar para ministros, aquí hay dos de los hombres que yo les voy a dar mi voto. ¿Por qué? Porque coincido con las ideas que tienen, coincido con la lucha que tienen y podemos estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero tienen una trayectoria. Tan es así que Federico, por 2 comités fue seleccionado. ¿Qué significa eso? Que tiene capacidad y suerte. Y no se me olvida porque él sale antes que yo cuando están en la insaculación del poder legislativo. Entonces yo escucho el nombre de él y dije, te voy a ser muy honesto, Federico, por dentro pensé, dije, él ya tiene 2 y yo no voy a alcanzar ni una posibilidad. Y la siguiente fui yo, ¿no? Cuando escucho 20, pues yo sabía que era el 20. Y la verdad es que eso es lo que yo creo que podríamos hacer, ¿no? El tema de la política, Federico, la Suprema Corte de Justicia hace política. ¿Cómo entendemos ahora la política en un nuevo poder judicial? ¿Hacia dónde se tiene que inclinar? ¿Se vale la ideología política como tal, con base en la transparencia? ¿No se vale? ¿Cómo se evita que se ideologice, digámoslo así, políticamente la justicia? A ver, la última vez que yo chequé, el apellido de nuestra constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por cierto que es un textito medio viejo, entonces todavía hay reminiscencias de los 3 supremos poderes. Y la palabra suprema aparece para el Ejecutivo y para el Legislativo, por cierto. El supremo más grande es el Legislativo. Pero en el caso del judicial, por supuesto que la Corte es parte de los poderes políticos. Yo tal vez discutiría un poco más en la teoría si las magistraturas de circuito o los juzgados de distrito son exactamente el mismo cuerpo político, pero sin duda alguna, la Corte es un órgano político. Y uno de los pasos adelante que dimos en la reforma de 95-96 fue que todos nos enteráramos quiénes eran las personas candidatas. Este, no mucho público le hizo caso al asunto hasta que empezamos a tener crisis un poco más complicadas, según fue avanzando los 30 años de esa reforma. Pero la Corte decidió televisar y a veces ponernos en línea en vivo los debates entre ministros y ministras. Pero eso no ha pasado con los tribunales colegiados o no de la misma manera y mucho menos con discusiones a nivel de los juzgados de distrito, que hay mucho menos discusión por la manera en que está organizado el juicio de amparo. Pero la ideología no la puedes evitar, la política no la puedes evitar. La transparencia lo que te asegura es que se diga en público qué es lo que piensa cada quien. Y lo que la ciudadanía le puede pedir a las y los ministros es que digan cuáles son sus posiciones,
que sean congruentes con ellas y que debatan cada uno de los casos que van llegando de manera razonable, de tal manera que toda la ciudadanía pueda ir aprendiendo cómo están ellos tomando y ellas tomando su decisión y empezar a prever cómo podrían tomar en el futuro otras decisiones. Por cierto, en el debate de la reforma y si era constitucional o no constitucional y si la Corte podía revisar o no una reforma constitucional, las derechas sociales estaban indignadas por la, entre comillas, traición del ministro Pérez Dayán, porque ellos pensaban que iba a votar con ellos. Pero Pérez Dayán lo que hizo es exactamente lo que te acabo de decir. Él siempre había dicho durante toda su vida que no podía revisarse la constitucionalidad de una reforma constitucional. Lo dijo para darle palo, como se dice en el litigio, a la izquierda durante muchas veces, y ahora que llegó la derecha a hacer la misma petición, lo que hizo fue ser congruente y dijo que no. Bueno. La transparencia, la ideología, la política, juntas, bien armadas, nos permiten saber cuáles son los criterios y cómo se van construyendo. Ojo, y también por eso es importante elegir y que no duren tanto, 15 años era demasiado. Entonces tienen que ser periodos más cortos y luego el electorado, con esa experiencia, vuelve a decidir. Y querido Isaac, ¿cuál es tu postura? Bueno, recordemos aquí con pues, mis estimados juristas César Gutiérrez Priego y Fede Anaya, que de entrada tenemos una cualidad jurídica y también política llamada independencia judicial. Y la independencia judicial implica no solo, como algunos dicen, ser independientes de los otros poderes del Estado, es decir, mantener distancia con el Ejecutivo y el Legislativo para estar libres de esa influencia ideológica que pudieran tener esos poderes. Esa es como la versión clásica y casi unívoca que algunos sostienen de la independencia judicial. Pero se les olvida que un órgano jurisdiccional también debe de ser muy independiente del poder corporativo. Y esta Corte ha demostrado no serlo. No solo del poder corporativo, tampoco del poder político, porque si tú te vas a cenar una tarde con los dirigentes de otros partidos, pues ya estás siendo dependiente de ellos. O si vas a la boda, si media corte está en la boda de un abogado que tiene muchos asuntos en la corte, pues tampoco es muy independiente, que digamos, ¿verdad? Entonces, la independencia política y la independencia técnica del órgano jurisdiccional, pues deviene de la propia Constitución. Y a veces, yo lo he dicho, tenemos que ser independientes hasta de nosotros mismos. Lo fue así, como bien lo decía Fede Pérez Dayán. O sea, él dijo, a mí no me parece esta reforma, yo en lo personal creo que no va por ahí, pero tampoco me parece y me lo ordena la Constitución que debamos sostener que la Constitución se puede someter a juicio en la Corte. Ahí Pérez Dayán fue independiente hasta de sí mismo, o sea, dijo, a ver, yo soy juez constitucional y lo que tengo que hacer es desechar esto. Y eso es lo que debieran de hacer en todos esos amparos y en esas discusiones que más bien ya parecen soliloquios de que si la Corte puede entrar al estudio o no de las suspensiones. O sea, creo que ahí se está viendo que se han ensimismado tanto en su opinión contraria al contenido actual de la Constitución que se han perdido el rumbo. Entonces, todo se puede con independencia judicial. Y bueno, me sumaría también a que la Corte es un tribunal constitucional que tiene ciertas facultades exclusivas, excluyentes, que solo ella va a poder resolver, y eso lo hace un poder político, por supuesto. Va a tener la última palabra en muchas cosas, y sería ingenuo pensar que esa Corte no va a tener incidencia política. Pero también es muy ingenuo pensar que la Corte no puede dialogar. La Corte debe dialogar con los poderes en una cercanía respetuosa, ¿por qué no? Con más transparencia en ciertos asuntos que le importan al Poder Ejecutivo, que le importan al Poder Legislativo, y debe abrirse pues esa brecha que hay para acercar los poderes a una solución constitucional, no a una separación, no a un quiebre, no a una bifurcación como ahora lo tenemos. Yo creo que los poderes tienen que dialogar forzosamente. Ya no es como
antes que con teléfonos rojos, con llamadas, con reuniones secretas. Creo que la Corte, la nueva Corte, requiere muchísima capacidad de diálogo y apertura. Apertura no solo, como decía Fede, ¿no? En las sesiones, sino apertura en general de todo el poder. Y esto, pues, desde luego va a ser el gran reto, ¿no? De quienes estamos aspirando en este proceso. Mi querido César, ¿cuál es tu postura? El micrófono, querido. Se me olvidó la pregunta, si me la pudiese repetir, por favor. La Suprema Corte y la política. La Suprema Corte hace política. ¿Qué tan válido es hacer política desde la Suprema Corte? ¿Cómo manejamos ese tema? Mira, me parece que no es válido hacer política desde la Corte. Ya lo vimos con la ministra Norma Piña, que desafortunadamente se reunió, y es un hecho público, con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ¿no? Y que a su vez invitó también a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso me parece que no solo es incorrecto y amoral, me parece que podría ser incluso un delito, a mi personal punto de vista. Pero creo que sí, todos tenemos que tener como que muy clara cuál es nuestra ideología, ¿no? Cuál es la corriente política, pero entendiendo que lo que nosotros estamos buscando pues, es la objetividad y la legalidad. Esa es una parte que es muy importante y como lo mencionaba ahorita Federico y también lo comentó Isaac, cuando nosotros vemos que un ministro que toda su vida, ¿no? Lo hemos entendido como de derecha y a favor de la derecha, es congruente, pues obviamente se agradece y haces el reconocimiento, aunque no estés de acuerdo con muchas de sus posturas. Aquí hay otra situación. Hay que recordar que la desesperación de la Suprema Corte llegó a tal grado que ellos quisieron interpretar la ley respecto a que ahora solamente con 6 votos se podía tener mayoría calificada para poder ellos determinar si la resolución se llevaba a cabo, se autorizaba o no se autorizaba. Cuando tú escuchas ese tipo de locuras y de cosas y escuchas a otros ministros y a otras ministras dar todo un discurso en donde dicen que nadie puede estar por encima de la Constitución, ¿no? Y cuando ya no les conviene, entonces sí dicen que ellos sí pueden determinar. Hay que recordar cómo llegamos a esto. Ellos utilizan una ley administrativa del Poder Judicial y más bien de la Suprema Corte para decir que ellos sí tenían la capacidad jurídica para poder ellos revisar la reforma constitucional. Dos, cuando escuchamos a la misma ministra de la Corte decir que realmente ese tipo de reformas que van en contra de la Constitución, solamente el constituyente original las puede llevar a cabo, pues es una aberración jurídica, con todo respeto, porque si fuéramos a eso, pues entonces no tendríamos una presidenta de México, porque recordemos que no se le reconocía ni siquiera la posibilidad de votar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la importancia que en aquel entonces la Constitución le daba era única y exclusivamente como la estructura de la base de la familia mexicana. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿no? Que aquellos que defiendan a ultranza la inviolabilidad de la Constitución como norma suprema, me parece que tenemos que entender que la Constitución no es que sea violada. Cuando hay un proceso legislativo que la reforma, entonces es un proceso legal. La Corte no está para legislar, la Corte está para interpretar en dado de controversias. Y me parece que eso es muy importante, te voy a decir por qué. Porque la gente cree que si llega a lo mejor Isaac o Federico o yo, todo lo que nos diga el gobierno vamos a salir, vamos a aplaudir y vamos a decir que no. Pues por supuesto que no, tiene que ver con cada caso concreto y en específico, porque se tiene que hacer el estudio y el análisis, ¿no? Y esa parte me parece muy importante, Jesús, porque todos tenemos una idea muy clara, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida, por lo que yo tengo entendido, hemos sido abogados postulantes. Y como abogados postulantes, obviamente uno de los sueños más grandes que tiene un abogado postulante pues, es aspirar algún día a ser ministro de la Corte. Anteriormente no hubiéramos podido tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, pues, nunca tuve carrera judicial. No fue algo que yo buscara. No sé si Federico o Isaac lo tuvieron, tengo entendido que tampoco, pero eso no les quita mérito a las capacidades que pueden tener. Y me parece que es muy importante también que a lo mejor
un postulante litigante como yo, que conoce lo que viven las personas desde afuera y que tiene esa sensibilidad, puede llegar a resolver de acuerdo a la experiencia que tiene y no única y exclusivamente con lo que dicen las leyes, porque es un grave problema. Muchos de los asuntos, ¿no? Ya en materia penal a lo mejor ha cambiado, pero muchos de los asuntos tú nada más lees nombres, lees números, pero no conoces las personas, no conoces las circunstancias. Y es falso lo que se dice, que única y exclusivamente lo que existe en el documento es sobre lo que tú tienes que resolver. Me parece que hay asuntos de tanta relevancia que también se tienen las capacidades por parte de la Suprema Corte de Justicia de solicitar información cuando exista algún tipo de duda, ¿no? Y eso me parece que es importante el cambio social que se le puede llegar a dar y que sea mucho más cercana a la sociedad, pero a los problemas reales que seguimos teniendo en este país. Y voy a poner un ejemplo burdo, si tú quieres. El que siguen ordenando en muchísimos asuntos civiles, mercantiles y de diferentes materias la publicación de dictos en diarios, me parece una aberración porque dime quién sigue leyendo un periódico de circulación Claro. impresa. Es muy poca la gente, ¿no? Y hay muchas cosas que creo que podríamos ayudar a incluso adaptar nuestro sistema jurídico a este nuevo milenio. Querido Federico, voy a poner uno de los temas que ha generado polémica y quisiera conocer el punto de vista de cada uno de ustedes, amén de que quieras comentar algo de lo que han aportado César e Isaac. La prisión preventiva oficiosa. Se ha generado toda una controversia alrededor de la misma. ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes, Fede? A ver, yo varias veces he repetido que la prisión preventiva oficiosa se nos presenta como un problema al principio de un largo proceso penal. Y cuando digo largo, el problema es la palabra largo. Eh, Nadie en política puede ser blando contra el crimen. Entonces hay una tendencia natural, entre comillas, a que todos los políticos de derechas o izquierdas sean duros contra el crimen y traten de aumentar la lista de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Eso es una tragedia social, pero el problema no está nada más ahí, Jesús. El problema está en que nuestro sistema de justicia se tarda demasiado y la misma sociedad que de pronto aplaude en esta idea punitivista, lo primero, a los 15 años empieza a exigir que una persona que lleva 15, 10 años en prisión sin tener sentencia, se resuelva su asunto. Y luego descubrimos casos en los que ni siquiera pudieron probar realmente que era culpable. Ese es el otro extremo del mismo fenómeno. Ahora, hay un detalle muy importante. Los jueces tienen que tomarse en serio. No se vale que si tú tienes perfectamente claro que tienes enfrente a un generador de violencia peligroso, digas que, pues lástima Margarito, como el fiscal federal no logró probarme de inmediato la peligrosidad, pese a que yo sé que lo es, se lo suelto de inmediato, pese a que afuera teníamos a la autoridad del Estado, a la Fiscalía del Estado, con otra orden de aprehensión. Esa es una falta de sensibilidad a lo que está pasando. Y lo dijo César hace un momento, los juzgadores tienen que estar pendientes de lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, mira, te podría dar muchos ejemplos en los cuales, aunque esté un delito en la lista del artículo 19, sería irracional hasta inhumano imponer la prisión preventiva. Y te pongo el ejemplo cuando el imputado o la imputada tenga más de 80 años de edad, por ejemplo. Y ahí, por derechos humanos y humanidad, no habría que imponer la prisión preventiva, sino otro mecanismo. Aparte, y lo dijo la presidenta hace como 2 o 3 semanas, los jueces tienen que valorar cada caso con las pruebas que tienen enfrente. Y por supuesto eso significa que el fiscal no puede presentar sin nada. Ojo, y ahí yo creo que también hay que exigirle a los fiscales. Tú no puedes llegar y decir, como ya es en la lista, ya ni siquiera lo pido, porque hay muchos casos en que ni siquiera piden la prisión preventiva. Entonces, el juez tiene que tomarse en serio, ver alrededor y ver el caso concreto. Y si tengo un fiscal flojo que no me presentó las pruebas objetivas, debo liberar. Pero si tengo las pruebas objetivas, pero les falla algo y estoy viendo que es un generador de violencia que puede hacer daño,
soy prudente y pregunto, ¿alguien más tiene algún pendiente con esta persona en ese lugar? El juez no puede estar encerrado en su oficina. Ese es el problema. Y, ojo, ese tipo de cosas deberíamos tenerlas, voy a decir una exageración, incluso es más importante verlas en tiempo real, en la tele, en las redes, que los debates de la Suprema Corte. Porque entonces la gente va a entender de qué se trata la prisión preventiva oficiosa. Me quedo Isaac. El micrófono, ya lo encontré. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esa ampliación del catálogo del 19, que ha generado mucha controversia, también responde a la gran necesidad de responder a los reclamos sociales en delitos de, digamos, de alta incidencia, de gran impacto, en los que también se presentan casos por segunda ocasión, residencia, porque son delitos que protegen bienes jurídicos muy importantes, como la integridad de la niñez, la integridad psicosexual. Se prohibió, o bueno, se estableció ahora la prisión para el transporte, el almacenamiento de precursores químicos por el tema del fentanilo, y también para aquellos delitos de cuello blanco. Entonces, el catálogo, si bien es cierto, es amplio, también responde a que esas personas que participan en ese tipo de conductas, pues encontraban una puerta giratoria. Y entonces tendríamos que preguntarnos en cada caso, hablando de la justicia penal, si esa medida, como decía Federico, es la idónea. Entonces, no es un cheque en blanco, es mentira que sea un cheque en blanco. Implica mucha responsabilidad para las fiscalías, responsabilidad en la búsqueda, en la presentación de los datos de investigación que se tengan para ofrecérselos al juez de control y decirle, mira, hay datos suficientes que hacen probable la intervención de este imputado, por lo tanto, concédeme la prisión. Y aquí yo creo que la buena técnica judicial puede evitar injusticias, ¿no? O sea, si es una medida idónea, si es proporcional, si se trata de proteger bienes jurídicos de mucha valía, como es el caso del catálogo del 19, y si pues no hay otra opción, pues a eso responde. Entonces, tampoco es como que vaya llegando una persona y por esa razón, por unas calumnias la vayan a dejar ahí adentro, ¿no? El otro tema que sí habría que mejorar muchísimo es el trámite procesal del juicio. Y en esto tiene que ver mucho el favorecer el fondo sobre la forma, porque luego de la etapa de investigación del juicio, cuando empieza ya la acusación formal, se plantea y se abre el juicio, empiezan ciertos mecanismos de impugnación, amparos indirectos que van frenando el desarrollo del juicio, y por eso luego se puede ir prolongando, o cuando se dicta la primera sentencia de la instancia ante el juez de control, pues se impugnan, y por eso pueden irse aplazando estos términos de la prisión preventiva. Y ahí sí, obviamente, existen reglas para cambiar o pedir otra medida cautelar. O sea que la prisión preventiva oficiosa no es un cheque en blanco para las autoridades fiscales, policiales, ni para la propia judicatura. Creo que responde a una gran necesidad de, eh, por ejemplo, en materia de menores o de familia, de quitar al agresor de ese entorno socioeconómico. Y eso lo hemos visto en casos de feminicidios, que muchas veces ya la víctima había puesto una denuncia y resulta que no le dictaron ninguna medida cautelar y luego privó de la vida a alguien, o en otros casos de agresiones sexuales. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado en no hacer aseveraciones genéricas, porque la verdad es que caso por caso amerita un estudio muy serio. Pero en esto tenemos que exigir que los perfiles judiciales sean muy cuidadosos, o sea, y conozcan la técnica judicial apropiada para conceder o negar la prisión preventiva. No es un cheque en blanco desde mi punto de vista, ni tampoco trastoca, digamos, algunas reglas internacionales, porque las reglas internacionales habría que adaptarlas al contexto, habría que ser muy cuidadosos en aplicar
reglas a favor o en contra, porque creo que el derecho todavía conserva, el derecho de los derechos humanos, quiero decir, buena parte de su neutralidad para solucionar problemas. Entonces, yo creo que en este aspecto se tiene que ser muy cuidadoso al usar la técnica apropiada para conceder o negar esa medida cautelar, desde luego. Mi querido César. Mira, fíjate, yo sé que va a ser contrario a lo que la gente piensa que yo voy a contestar. Yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa y aclaro el por qué. Me parece que desafortunadamente en México la gente que tiene menores recursos es a quien le aplican la prisión preventiva oficiosa y que no tiene posibilidades de poderse defender. Y las gentes de alto perfil, de grupos criminales, empresariales, a ellos sí se les toma en consideración la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual la consideró inconvencional. Entiendo la necesidad de volverla obligatoria. ¿Y por qué lo entiendo? Porque todos sabemos que la primera fase de este país para que la violencia cese y haya una mejor impartición de justicia tiene que ver primero con la transformación del Poder Judicial y segundo de los órganos de administración de justicia. Eso es necesario. ¿Qué pasa? Y te lo diré realmente. Entiendo la desesperación del gobierno desde el momento en que tú llegas y tienes a lo mejor una detención de un alto perfil. Lo que pasó con el hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, Don Rodo, que después de años de investigación, de solicitar dos órdenes de aprehensión que te niegan jueces federales, lo detienes cometiendo un delito en flagrancia y resulta que el juez autoriza que le presenten videos sin la técnica jurídica correspondiente, que es por medio de un dictamen, para desahogarlo, no como dato de prueba, sino un medio de prueba, el que se aceptara a policías municipales del estado de Jalisco para que llegaran y testificaran a favor de don Rodo y un sinnúmero de situaciones que tú escuchas, que es, ¿por qué si le diste a él la posibilidad de que presentara toda esta clase de datos y medios de prueba para su desahogo, ¿no? En la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación jurídica, pero normalmente no se lo autorizas al grueso de la población. Y es que esa es la parte por la cual no estoy de acuerdo, porque a quien sí le aplican, por lo general, la prisión preventiva oficiosa es aquella persona que no tiene la capacidad económica para poderse defender y todos aquellos delincuentes de alto perfil o con poder económico o con poder político, ¿no? A ellos sí les das la oportunidad, entonces, de que se reclasifique el delito o de que tengan, incluso aunque hayas dictado una vinculación a proceso y una prisión preventiva, el que ellos puedan promover un cambio de medida cautelar y se las autorice. Lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años. Entonces, entiendo la necesidad que tiene el gobierno federal de considerar, porque el problema que existe es que la autonomía judicial lo que hace es que los jueces, los magistrados, los ministros, ellos, de acuerdo a sus capacidades y sus percepciones, con el conocimiento que tienen de la ley, determinan. El problema es que hemos visto que esas determinaciones, por lo general, terminan beneficiando a ciertos grupos criminales, a ciertos empresarios, a ciertos abogados que invitan a su boda y van magistrados, ministros, jueces y bla, 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 ¿no? Por no mencionar a Juan Collado, no se vaya a enojar, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas todo este tipo de situaciones, pues entiendes la necesidad que tiene el gobierno de decir, ok, vamos a sufrir el riesgo de que la gente considere o piense que se le están violando sus derechos humanos y procesales. Porque, ¿cuál es el otro problema? Hay que recordar algo. Muchas de las policías en este país siguen comportándose como delincuentes. Te detienen, te ponen droga en la bolsa, te ponen un arma de fuego o incluso una réplica, ¿no? Te acusan de algo que tú no hiciste y de entrada tú llegas, te hacen una es más, un ministerio público que ni conoce el asunto, no necesita ni pedir, como bien lo dijo uno de los compañeros, la prisión
preventiva justificada, porque de todas maneras está la oficiosa. Y entonces vas a tener que ingresar dentro de un centro de readaptación social, un reclusorio, el que te corresponda. Y en lo que tú apelas, solicitas datos y medios de prueba, va a pasar 1 o 2 años. Con todo y este nuevo sistema, esa es una realidad, porque por más que hablemos de tiempos, tenemos un sistema penal en México que está colapsado. Por eso se busca que existan los medios alternos de solución de conflictos, porque hay Claro. muchísimas acciones que se podrían, por medio de esta solución de conflictos, se podrían solucionar y que no forzosamente tuvieran que estar retenidas las personas o en un proceso de carácter penal, ¿no? Porque incluso yo sigo pensando, y es una opinión muy personal, que en México todavía no entendemos el alcance de los derechos humanos, ni para bien ni para mal. Porque como llegamos 62 años tarde a la repartición de los derechos humanos, porque antes teníamos Claro. garantías individuales, pues nos tocó que ahora tratemos de entenderlo sin realmente entenderlo, ¿no? Yo quiero agradecer a los tres, de verdad, su participación en esta mesa ha sido muy enriquecedora, sobre todo para todos aquellos que vamos a votar el próximo mes de junio durante esta elección que es considerada la más importante desde hace muchísimos años en este país. Y quiero cerrar, tenemos 2 minutos más o menos para cada uno, con una última reflexión, algo que ustedes quieran aportar, querido Federico. El micrófono, Fede. Lo último que preguntaste y que ahorita estábamos discutiendo, prisión preventiva es la demostración de por qué las y los juzgadores no pueden estar escondidos en su escritorio. Tienen que ver la realidad. Digamos que el juez penal del caso de Don Rodo tendría que haberse dado cuenta que qué cosa tan extraña que esta gente llegue con tantos elementos de prueba en las 48 horas extras. Y avisarle al resto de los poderes, ojo, el diálogo y la política implican colaboración entre poderes. Y decirle, oigan, está un poco raro que nunca llegan con estas pruebas. Ojo, por cierto, que yo tengo un caso de un amigo similar, bien chiquito y que no tenía fuerza, pero el asunto es que aquí es evidente que había un peso social peligroso enfrente y no se toma en cuenta. Los jueces tienen que estar en contacto con la sociedad y tenemos que verlos. Por ejemplo, no es posible que nos esperemos hasta la audiencia de sentencia en un proceso penal para enterarnos que el juez no va, o más bien, que el juez le va a aplicar el estricto Claro. derecho familiar y civil a la niña de 4 años, que eso pasó en el Estado de México, eso no podemos esperarlo. Tiene que haber más publicidad. Y si hay más publicidad, yo tengo la firme esperanza que los fiscales y las policías tendrán algo más de vergüenza cuando hagan sus acusaciones, todas, las de abajo y las de arriba. Querido Isaac de Paz, muchas gracias. ¿Con qué nos despedimos? Gracias, pues en primera le quiero pues, recomendar al público que siga participando en este tipo de divulgación, de análisis, porque más allá de las elecciones, estamos en un momento histórico fundamental para modificar toda esta cultura de legalidad, de derechos humanos y sobre todo de que la Constitución de verdad vaya permeando, vayámonos generando que es algo normal el tener derechos, el que se apliquen adecuadamente. Y creo que en eso la sociedad puede contribuir muchísimo, que no le dejen el trabajo o no nos dejen el trabajo nada más a los profesionistas del derecho, porque somos una misma fábrica social. Y si un sector tan importante como que es el que pone orden, como el Poder Judicial o la Suprema Corte, falla, pues va a afectar a toda la sociedad. Entonces, yo sí quiero que la sociedad siga participando, que se siga informando y que aunque estos debates de repente parezcan un poco técnicos, pues son los grandes debates los que se deben de dar así, en medios, con contraste de ideas, con un gran alcance de público, para que la gente sepa qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué debemos renovarla. Eso sería mi participación final. Y bueno, agradezco, pues es un gran honor para mí participar con los estimados Federico Anaya Gallardo y César Mario Gutiérrez Priego. Muchas gracias, Jesús. Cierro contigo, querido César. ¿Qué te puedo decir? Yo en lo personal creo que
Hay una frase cuando entra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que todo aquel que necesite un tribunal para obtener justicia, hay algo así como de que haya quien lo escuche y lo defienda, ¿no? Yo soy de la idea que necesitamos una Suprema Corte de Justicia cercana a la gente. Y no solo la Suprema Corte, necesitamos tribunales colegiados. Entiendo que a lo mejor muchas de las audiencias de carácter penal podrá haber ciertos temas complicados o en materia familiar, pero me parece que hay otras que podría todo ser muy público. Yo te puedo decir que en el momento en que empezaron a ser más públicas las audiencias en el juicio oral, se acabaron muchísimos actos de corrupción que existían normalmente en los juzgados penales. Y creo que esa parte, como lo dice la misma ley, que darle publicidad, ¿no? Que seamos mucho más abiertos, es muy importante. Yo te quiero decir, por ejemplo, yo conocí a Federico en un debate que él y yo tuvimos por otras cosas. Y te puedo decir que cuando tú debates con una persona que tiene conocimiento, que es educada, que es decente, puede no opinar igual que tú, pero le vas a mostrar el mismo grado de respeto que él te da a ti. Y con Isaac, por ejemplo, pues formamos parte de Sin Censura, fue como nos conocimos, ¿no? Damos opiniones, hablamos ahí, y la verdad es que, aunque somos personalidades distintas, nos unen los objetivos comunes. Yo te puedo asegurar que cualquiera de las personas que estamos aquí entendemos la importancia del momento. Yo te puedo decir que económicamente a lo mejor puede ser más importante seguir en la práctica privada porque te dejaría mucho más dinero, pero la parte social y la parte más importante vas a pasar a la historia, mi querido Jesús. Y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a hacer un cambio de a de veras, verdadero. Y en mi caso muy personal, ya no dirán que el abuelo de mis hijos, sino dirán el padre de estos muchachos fue el ministro fulano de tal. Pues yo quiero agradecerle a los tres. Lamentablemente creo que Federico tuvo ahorita un problema con la señal y salió, pero quiero agradecerle a los tres de verdad su participación. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, César. A nombre, por supuesto, también de don Federico Anaya. Yo soy Jesús Escobar Tobar. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de la comunidad. Le estaremos dando información, notas, todos los relacionados con esta elección, que insisto, es una de las más importantes, si no es que la más de toda nuestra historia. La renovación del poder judicial y su democratización. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.